Listo, chicos. Buenos días nuevamente para todos. Vamos a arrancar el día de hoy a trabajar la última semana, la semana 19, que corresponde ya a la antepenúltima semana propuesta en el calendario académico para ciclo 2 de media. Y este tema eh, es complementario con los temas que ya hemos venido trabajando, como lo son macromoléculas y biomoléculas, ¿de acuerdo? Entonces, para este tema, para el día de hoy, el trabajo de la semana 19 tiene que ver con los ácidos nucleicos. Mm, son moléculas, son macromoléculas, mejor dicho, bastante complejas, como lo hemos trabajado con las biomoléculas de los lípidos, las biomoléculas de las proteínas y bueno, todo lo que tiene que ver en cuanto a lípidos, proteínas. Y para trabajar el día de hoy, pues vamos a trabajar con ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tener presente que ya esta es la última semana. Para el caso de las personas que ya vieron la asignación del documento uno, se dieron cuenta que compartí bastante información con ustedes. Y antes de empezar, quería arrancar a socializar y bueno, a explicarles qué tiene que ver o bueno, en qué se basa toda la explicación o todo lo que les compartí. Entonces, chicos, para el caso de la asignación 19, que vamos a trabajar la semana del día de hoy, y como ustedes bien saben, la siguiente semana ya entramos a la semana de evaluación y recuperaciones, decidí trabajar el documento 3 de la siguiente manera. Entonces, antes de ver el documento uno, quiero que veamos el, el trabajo en clase que tenemos para el día de hoy. El trabajo en clase del día de hoy es sobre la semana 19, que como ya lo había mencionado. Mientras carga, vamos a darle clic sobre la asignación para que nos despliegue los tres documentos. Entonces, eh, claro, siempre dejo tareas. De hecho, todos los profes dejan tareas todos los días también. ¿Cuál es la idea, chicos? La tarea y la actividad del día de hoy, teniendo en cuenta este tipo de actividades y teniendo en cuenta que sí son bastante complejas de entender, ¿qué hago, muchachos? Les comparto en la primera asignación dos, en este caso ya son 4 videos, antes les compartía simplemente uno o dos, y bueno, también lo socializaba en la introducción, cosa que voy a hacer el día de hoy. Después de hablarles sobre esto, hacemos la introducción al tema, y los videos sirven como soporte o para entender mejor si no entendemos en la introducción algunas cositas, ¿de acuerdo? Para el caso de la semana, tanto de la semana 17 como 18 y como esta, en la que trabajamos lípidos, en la que trabajamos proteínas y en la que trabajamos ácidos nucleicos, decidí trabajar muy a la par con estos recursos que utilicé, como las presentaciones que les compartía, como los videos que les compartía, ¿de acuerdo? Entonces, algunas preguntas que tienen que ver con la actividad o que se formulan en la actividad y en la tarea tienen que ver con el video que les compartí, con la herramienta que les compartí. Entonces, ¿cómo así que tienen que ver? Son preguntas que se derivan de lo que se menciona o en la introducción que yo hago o en los videos que les comparto. Entonces, siento que así se disminuye un poco el grado de complejidad teniendo en cuenta que estos temas son bastante complejos. Lo dejé de esta forma o lo trabajé de esta forma para que pudiéramos tener en cuenta los apuntes que podemos tomar de estas herramientas y en algunos puntos se hace necesario la profundización de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, veamos la semana 19, las asignaciones para la semana 19. Entonces, en la semana 19, ¿qué encontramos? En la semana 19 encontramos las ya conocidas instrucciones y encontramos que además de compartirles los desempeños y una presentación que está acá, que tiene en su cuerpo 55 diapositivas,
ahí específico que vamos a trabajar desde las páginas 1 hasta la página 25, ¿de acuerdo? Para profundizar y no verlas en su totalidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué no verlas en su totalidad al final o después de la 25? Porque se puede complicar un poquito más la cosa y bueno, es un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos viendo la introducción al tema de los ácidos nucleicos, considero que es necesario, importante, eh, conocer la estructura de un ácido nucleico, partiendo desde los nucleótidos, pasando por los nucleósidos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta esta estructura y que ustedes diferencien algunas cositas muy importantes entre el ADN y el ARN que ustedes ya escucharon en su biología en algún momento, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 4 videos que si sumamos los 4 videos, el tiempo de los 4 videos no nos pasan de 1 hora y media en videos, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos presente, eh, para ser más específicos, si ustedes ven los videos, apenas nos dan 1 hora 5 minutos, entonces para que tengamos este tiempo presente, y es un poco menos, mucho menos de las explicaciones que teníamos en las clases presenciales, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que veamos los videos, veamos los soportes y tomemos apuntes, ¿de acuerdo? Nuevamente, como les venía diciendo en el transcurso en el transcurso de, del curso, mmm, no es necesario, o bueno, yo no les pido que copien al pie de la letra eh, de estos recursos como videos, como guías, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es lo que les estoy pidiendo. Les estoy pidiendo que que tomen, perdón, apuntes importantes acerca del tema y además que estos videos nos proporcionan esos apuntes. Entonces, chicos, bueno, ya tenemos entonces estos desempeños, tenemos estos videos y tenemos la presentación, ¿de acuerdo? Para el caso del documento 2, tenemos una actividad con unas preguntitas que se derivan de los videos y también de la introducción que estoy haciendo. Son solo 8 preguntas y para el caso del punto 7 podemos profundizar con la consultica, ¿de acuerdo? La estructura del ATP hace referencia al adenosintrifosfato y ahorita se los escribo, pero igual si nosotros consultamos con las siglas ATP, la información también sale, ¿de acuerdo? Para el caso bueno, ¿y qué tenemos que hacer en este puntico que puede generar una confusión? Acá tenemos que tener en cuenta la estructura del ATP, ¿cierto? Y aquí vamos a completar este cuadrito. ¿Cómo vamos a completar este cuadrito? Con la importancia de esta molécula, de esta biomolécula y la función. ¿Qué función cumple? Eso es lo que tenemos que hacer en ese cuadrito. Para el caso del documento 3, que es la tarea, solo vamos a encontrar también un par de preguntas que también podemos complementar con los videos y con la introducción. Y de hecho, esta de acá es de completar. ¿Cuál es la idea, muchachos? Como el día de hoy es mi última clase con ustedes, eh, dejé este documento para que lo pudiéramos entregar durante todo el día, ¿de acuerdo? El documento 3. Pues ya no va a haber una clase dentro de 8 días para poder revisar esta tarea. Es corta, no es tan larga y tenemos el plazo de todo el día para poder realizarla, ¿de acuerdo? Entonces, eh, les pido ahí ese mayor esfuerzo para que podamos realizar esta tarea durante el día. Pues como les repito, el día de hoy va a ser nuestra última clase. Entonces, chicos, eh, es la metodología del trabajo del día de hoy. Desempeños, la actividad y la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, siento que así debió ser el trabajo durante todo el ciclo, con la actividad y la tarea para el mismo día, pero bueno, desafortunadamente no se trabajó así. Entonces, chicos, ya tenemos en cuenta esos 3 documentos, ya sabemos que va a ser la última semana de trabajo y arrancamos entonces con la introducción al tema. Entonces, para el trabajo del día de hoy,
que vamos a tener en cuenta los ácidos nucleicos, vamos a presentar o a verlos, su definición, su estructura y cuáles son las partes de un ácido nucleico, ¿de acuerdo? ¿Por qué es su importancia y cuáles son las funciones? Entonces, arranquemos, chicos. Los ácidos nucleicos son los componentes más fundamentales de la célula, de la célula viva, ¿de acuerdo? Como nosotros vimos, como nosotros vimos, espere, voy a ver qué pasó, me la está presentando pequeñita. Bueno, listo, chicos. Entonces, los ácidos nucleicos, aquí tenemos, voy a sacar la videollamada para darme cuenta si presento fallas en el internet. Y listo. Vamos a arrancar entonces en cuanto a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, como lo veíamos en las proteínas, bueno, en las proteínas sí, en el tema anterior a este, notábamos que el peso seco de una célula, que de un organismo vivo, que nosotros poseemos como unidad fundamental, el peso seco de esta célula, el 50% o un poco más, corresponde a la estructura o a una estructura, a las estructuras proteicas, perdón. Entonces, son bastante relevantes, son fundamentales y bueno, también hacen parte fundamental en cuanto a los constituyentes de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, son las únicas moléculas o compuestos, bueno, moléculas más bien, eh, que poseen la propiedad de la autoduplicación. Y esta propiedad que hace referencia a que tiene la capacidad de sintetizar o de hacer o de procesar una nueva unidad con la misma información genética. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que permite explicar acerca de todos los factores de herencia que nosotros conocemos, como el cabello, como el color del cabello, la forma del cabello, el color de piel, el color de ojos, la estatura, ¿de acuerdo? Aquí también por este tema, en cuanto a las herencias genéticas, también se permiten explicar las enfermedades que también se heredan, ¿de acuerdo? Entonces, eh, son los componentes más fundamentales, ¿de acuerdo? Actúan como depositarios y transmisores de la información genética de cada célula, de cada tejido y organismo. Entonces, ellos son los responsables de duplicar esta información y de hacer todo el proceso que conlleva el ADN, ¿de acuerdo? Todo lo que tienen que ver con, con este paso a paso en la autoduplicación de las células. Entonces, chicos, para este punto que tiene que ver con esto, eh, vamos a tenerlos presentes o vamos a darnos cuenta que por ser tan fundamentales, vamos a partir desde la parte más pequeña a entenderlos hasta la parte más grande, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos mencionan que son biopolímeros formados por monómeros llamados nucleótidos. Entonces, para interpretar estas palabras, biopolímeros son polímeros de carácter biológico enormes, ¿de acuerdo? Como lo vimos en los carbohidratos, eh, vemos que son moléculas que están unidas unas con otras y formando cadenas gigantescas, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuáles van a ser sus monómeros? Los monómeros, es decir, la unidad fundamental, la que los constituye, van a ser los nucleótidos, ¿de acuerdo? Entonces, estas cadenas gigantescas van a estar formados por muchos nucleótidos pegaditos en ellos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces dos biomoléculas importantísimas, fundamentales y bastante complejas. ¿Cuáles son estas dos macromoléculas? Son el ADN, ¿cierto? Solo que sus siglas allí se encuentran en inglés y encontramos el RNA,
que también sus siglas están en inglés y nosotros lo conocemos en español como ARN, ¿de acuerdo? Aquí se presentan dos de las diferencias más características de estas dos biomoléculas. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, contiene la información genética, ¿de acuerdo? Es decir, el ADN va a poseer todo lo que tiene que ver con la información que nosotros pasamos de generación en generación, la que nosotros hablábamos a continuación de el cabello, de la piel, de los ojos, de la estatura, de las enfermedades desafortunadamente y demás. El ARN es el que es el que se encarga, es el que se encarga de la expresión genética, ¿de acuerdo? De la información. Los dos juegan un papel importantísimo en este paso de información, de replicación, de duplicación y de traducción en las células, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el paso a paso del ADN, de cómo se autoduplica. Entonces, aquí tenemos la siguiente clasificación en cuanto a los ácidos nucleicos y vamos a ver un paso a paso hasta llegar a la conformación de los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que tener en cuenta que los ácidos nucleicos son diferentes a los nucleósidos y que los nucleósidos son diferentes a los nucleótidos. ¿De acuerdo? Entonces, se los escribo para que lo tengamos presentes. Mm, buenos días, Lady. Sí, claro, no te preocupes. Entonces, nucleótidos, nucleósidos y ácidos nucleicos. Esto va a salir en la evaluación para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, son diferentes, de acuerdo a los nucleótidos, los nucleósidos y los ácidos nucleicos, para que lo tengan presente. El ADN y el ARN son químicamente muy similares. Se parecen muchísimo. Solo tienen dos características bastante importantes que lo diferencian una de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos a ver sus diferencias. Ambos son polímeros lineales. ¿Qué indica esto? Que los dos polímeros lineales forman cadenas largas en forma de filamentos o de líneas, ¿de acuerdo? Son compuestos de monómeros llamados nucleótidos, es decir, que su unidad fundamental van a ser los nucleótidos. Y un nucleótido pegadito a otro nucleótido y ese nucleótido pegadito a otro nucleótido y así sucesivamente por cientos de miles de nucleótidos van a dar forma y vida al ADN y al ARN, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esta clasificación. La característica básica de los nucleótidos la proporciona la base nitrogenada. La característica neutra la proporciona el azúcar que se une a esta gran estructura. Y la característica ácida el carácter ácido viene del ácido fosfórico, quien es el que proporciona el grupo fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que para la primera parte, para entender los nucleósidos, antes de entender los nucleótidos y antes de entender, perdón, los ácidos nucleicos, vamos a ver de qué están constituidos los nucleósidos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cuál es el azúcar y cuál es la base nitrogenada. Entonces, para el caso de los ácidos nucleicos tenemos lo siguiente, tenemos que su componente neutro hace parte o hace referencia a dos azúcares. ¿Cuáles son esas dos azúcares? Siempre van a ser dos pentosas, ¿de acuerdo? Y con la palabra pentosa hago referencia a dos azúcares que tienen 5 átomos de carbono en su estructura, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas dos estructuras de este azúcar? Van a ser la D-ribosa o la D-desoxirribosa. Son esas dos, ¿de acuerdo? Intervienen en su forma estable de B de ribofuranosa y de B de 2 desoxirribofuranosa, para ser más precisos. Pero entonces, aquí para no confundirnos con estos nombres, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interpretar o vamos a ver este esquema que se les presenta aquí abajito. Vemos que esta de acá es la forma lineal del azúcar. Esta de acá es una forma en la cual ya se empieza a condensar gracias a la acción del agua. Y en la parte derecha
encontramos las dos formas de las azúcares, ¿de acuerdo? Aquí, esta de aquí es clave, y esto de aquí también va a salir en el examen, que tenemos estas dos azúcares, ¿cierto? A mano izquierda, aquí como lo señala entre paréntesis, la ribosa, y a mano derecha encontramos la desoxirribosa. Ya vamos a ver un ejemplo un poquito más grande, ¿de acuerdo? Entonces, con un nombre más técnico la podemos conocer como beta de ribofuranosa o como 2-desoxirribofuranosa, ¿de acuerdo? Entonces, su representación habitual es como la encontramos abajo de las pantallas, sin los hidrógenos. ¿Y cuál va a ser su diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Esos son los dos nombres más comunes con los que se conocen estas dos azúcares, ribosa y desoxirribosa. ¿Y por qué se conocen con estos dos nombres? Se conocen por la siguiente y sencilla razón. En la parte superior encontramos la ribosa y en la parte inferior encontramos la desoxirribosa. ¿Cuál va a ser su diferencia, muchachos? Que el grupo funcional OH, que está haciendo parte de la ribosa, en la desoxirribosa no va a ser el mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué va a ser diferente? Porque en la ribosa está presente el átomo de oxígeno, acá, como ustedes lo pueden ver en pantalla, y en la desoxirribosa, en el carbono 2', no está presente ese oxígeno, ¿de acuerdo? De ahí su nombre, ribosa y desoxirribosa. Acá podemos hacer una aclaración enorme, bastante importante, y es lo que nos menciona la parte izquierda de la descripción de la diapositiva. Tanto el ADN como el ARN difieren o se diferencian en una parte por el azúcar que tienen, de acuerdo en su estructura. El ARN va a tener ribosa, ¿de acuerdo? Y el ADN va a tener desoxirribosa. ¿Y cómo voy a hacer para acordarme de estas dos azúcares? Sencillo, por los nombres, ¿de acuerdo? La ribosa va a ser parte del ARN, ácido ribonucleico, y la desoxirribosa va a ser parte de el ADN, ¿de acuerdo? Entonces, el azúcar que ustedes encuentran en la parte inferior, que corresponde a la desoxirribosa, porque ya no tiene un átomo de oxígeno, va a hacer referencia al azúcar que tiene el ADN, ¿de acuerdo? La desoxirribosa está siendo parte de la estructura de el ácido desoxirribonucleico, ¿de acuerdo? Entonces, el desoxi indica que en el carbono número 2 o 2' del azúcar le falta el átomo del oxígeno que está ligado al carbono 2 de la ribosa. Eso es lo que ya acabo de mencionar, que en la desoxirribosa se pierde el oxígeno o no está presente este oxígeno a diferencia de la ribosa, ¿de acuerdo? Los átomos de carbono en las azúcares se designan con primas, como ustedes lo pueden evidenciar arribita de los números, para diferenciarlo de los átomos de las bases, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los átomos de las bases? Los que ya vamos a ver a continuación. La diferencia entonces entre el ADN y el ARN, principalmente, o bueno, una de las diferencias más características es el azúcar que tienen en su estructura, ¿de acuerdo? Entonces, la ribosa está haciendo parte del ARN y la desoxirribosa va a ser parte del ADN. Entonces, ¿cuál es el componente básico de los nucleósidos? El componente básico de los nucleósidos son las bases nitrogenadas. Se denominan bases nitrogenadas porque tienen características básicas, ¿de acuerdo? Y además de eso, uno de los elementos que predomina en estas bases es el nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ser moléculas heterocíclicas con más de un átomo de nitrógeno formadas por un anillo único o pueden ser moléculas heterocíclicas formadas por dos anillos condensados. Entonces, antes de seguir aquí, quiero que esto quede muy claro. Pueden tener más de un átomo de nitrógeno, pueden tener hasta 4 átomos de nitrógeno, ¿de acuerdo? Van a estar siendo formadas por ciclos, ¿cierto? Si tienen solo un ciclo, se hace referencia a las pirimidinas, ¿de acuerdo? Pero si en su estructura hay dos anillos condensados o dos anillos pegaditos, estamos hablando de las purinas, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿cuál es su estructura? Su estructura es la siguiente. Las bases heterocíclicas de los ácidos nucleicos son de dos clases, purinas y pirimidinas. Como lo mencionaba anteriormente, las purinas tienen como estructura dos anillos condensados, ¿de acuerdo? Es decir, son dos anillos pegaditos que se encuentran en su estructura. Y para el caso de las pirimidinas solo cuentan con un anillo. Si ustedes ven la estructura, se dan cuenta que estas dos estructuras cuentan con más de dos átomos de nitrógeno o con dos. Para el caso de las pirimidinas, tenemos que son dos átomos de nitrógeno los que cierran el ciclo. Para el caso de las purinas, tenemos que son cuatro átomos de nitrógeno los que cierran el ciclo. ¿De acuerdo? Esta parte de heterocíclicos fueron los que vimos en parte en la segunda clase presencial que tuvimos, que fue toda la clasificación de los compuestos con carbono. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estas dos estructuras para las purinas, tenemos la adenina y tenemos la guanina, ¿cierto? Y para el caso de las pirimidinas, tenemos la citosina, el uracilo y la timina. Entonces, acá tenemos que tener presentes estas bases nitrogenadas que son cinco, la adenina, la guanina, la citosina, el uracilo y la timina. ¿De acuerdo? Entonces, las vamos a tener presentes, citosina, uracilo y timina, y aquí vamos a tener presentes la adenina y la guanina. Ya vamos a ver entonces otra diferencia entre el ADN y el ARN en esta pequeña descripción, ¿de acuerdo? El ARN, el ácido ribonucleico, y el ADN, el ácido desoxirribonucleico, emplean las mismas bases, es decir, trabajan con estas cinco bases, ¿de acuerdo? En su estructura, excepto que el ARN utiliza uracilo, es decir, utiliza esta base de acá, donde el ADN utiliza timina, ¿de acuerdo? Entonces, en el ARN se va a reemplazar la timina que tiene el ADN por el uracilo. Esa va a ser también la diferencia principal o muy importante entre el ADN y el ARN, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la base nitrogenada exclusiva para el ARN? El uracilo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven la estructura del ADN, si vemos la estructura del ADN, donde haya timina, en el ARN va a estar presente el uracilo, ¿de acuerdo? Entonces tengamos estas bases nitrogenadas presentes, específicamente esta que es exclusiva para el ARN, ¿de acuerdo? Tanto el ADN y el ARN utilizan estas bases nitrogenadas en su estructura, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengamos presente. Para el caso de, para el caso entonces de, para el caso entonces de, para el caso entonces de las bases nitrogenadas, tenemos que las pirimidinas y las purinas tienen un sistema de numeración, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta los 6 átomos que la constituyen, o para el caso de las purinas, los 9 átomos que la constituyen, haciendo referencia a los ciclos, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es más para conocer la numeración de los elementos que tienen o que hacen parte de los ciclos, tanto de las purinas como las pirimidinas. Y siguen entonces la siguiente numeración. Empezamos para el caso de las purinas con este nitrógeno, que hace referencia al nitrógeno número 1. Pasamos por el carbono 2, por el nitrógeno número 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, nitrógeno 7, carbono 8 y nitrógeno 9. Esta va a ser la numeración que se le da a las purinas. Para el caso de las pirimidinas, su numeración va a arrancar por este nitrógeno, adoptando o teniendo la posición 1, pasando por el carbono 2, el nitrógeno número 3, carbono número 4, carbono número 5 y carbono número 6. Entonces, esta numeración para el caso de las pirimidinas va a seguir ese orden, y esta clasificación, o bueno, esta numeración me va a permitir a mí saber por dónde se van a unir al azúcar que les presenté anteriormente, ¿de acuerdo? Para el caso de las purinas, tenemos
que la unión que van a generar con el azúcar, que ya voy a explicar más adelantico, se va a hacer por el nitrógeno número 9, es decir, por este átomo de nitrógeno. A diferencia de las pirimidinas, la unión de las pirimidinas se va a hacer por el nitrógeno número 1 de su ciclo, que va a ser este nitrógeno que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Entonces, por este nitrógeno se va a unir a las azúcares, ¿de acuerdo? Al azúcar, siendo más específico a la ribosa y a la desoxirribosa. Entonces, ya vamos a ver cómo se une. Tengamos en cuenta entonces nuevamente que las pirimidinas se unen por el nitrógeno 1 y las purinas se unen por el nitrógeno número 9, ¿de acuerdo? Listo. Vamos a ver entonces la estructura base de los nucleósidos. Los nucleósidos son la unión entre una base nitrogenada a una pentosa. Dicho en otras palabras, se va a unir cualquiera de estas bases que vimos, de estas 5, de la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo, a las dos azúcares que ya vimos anteriormente, a la ribosa o a la desoxirribosa. Eso es un nucleósido, ¿de acuerdo? La unión de una base nitrogenada a una pentosa. Entonces, si tenemos la siguiente denominación, es decir, la siguiente unión entre un azúcar y una base nitrogenada, tenemos dos tipos. Para el caso de las purinas, el nombre va a terminar en osina y para el caso de las pirimidinas va a terminar en idina. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, veamos dos ejemplos. Si estamos hablando de un ribonucleósido, por ejemplo, teniendo en cuenta la base exclusiva para el ARN, que era el uracilo, ¿cierto? Este de acá de la mitad, teníamos que tener en cuenta lo siguiente, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que si tenemos el uracilo que se une al azúcar que corresponde al ARN, que es la ribosa, ¿cierto? Se va a llamar uridina, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos una base nitrogenada que hace referencia a un desoxirribonucleósido, vamos a tener en cuenta, eh, por ejemplo, el siguiente nombre. ¿Esto que me está indicando? Que se está agregando la adenina con la desoxirribosa. Sé que suena un poquito complicado, pero para desglosarlo, por ejemplo, para este primer nombre, tengamos en cuenta lo siguiente. La deoxiadenosina va a hacer referencia a quién? A la adenina, ¿cierto? Unida o pegadita a la desoxirribosa. Eso es lo que indica ese nombre, ¿de acuerdo? Pero igual no nos vamos a aprender esos nombres, ni mucho menos. Es solo para que los identifiquemos, ¿de acuerdo? Aquí en esta imagen se muestra la unión de o la estructura más bien de un nucleósido y hoy notamos que es la base nitrogenada con la unión de la ribosa. ¿Por qué sé que es la ribosa? Porque en la parte inferior derecha cuenta con el átomo de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya vamos a hablar acerca de un enlace beta-glicosídico y este enlace es el que se da entre la ribosa o entre el azúcar con la base nitrogenada. Aquí tenemos las dos estructuras, ¿de acuerdo? Para el enlace beta-glicosídico, tanto para las purinas como para las pirimidinas. Nuevamente, las purinas tienen dos anillos condensados, por eso las identifico, y las pirinas no, perdón, las pirimidinas tienen solo un anillo. ¿Cuál va a ser esa unión, muchachos? Esa unión se va a hacer, como lo mencioné anteriormente, por el nitrógeno 9 para las purinas y por el nitrógeno número 1 para las pirimidinas, ¿de acuerdo? Cuando se da esta unión en estos nucleósidos, se genera la pérdida de una molécula de agua, ¿de acuerdo? Entonces, así nos queda un nucleósido que hace referencia a la unión de una purina con el azúcar y así nos queda un nucleósido haciendo referencia a una base nitrogenada pirimidínica con el azúcar. ¿De acuerdo? Entonces, el enlace glicosídico, ¿cuál va a ser? Ese enlace que se establece entre el nitrógeno número 9 y el carbono prima del azúcar y el nitrógeno, para el caso de las purinas, ¿cierto? Y para el caso de las pirimidinas, tenemos que el enlace glicosídico es el que se da entre el nitrógeno número 1 y el carbono 1' del azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, eh,
Esta es la diferencia entre los dos nucleósidos, nucleósidos que tienen bases purínicas y nucleósidos que tienen bases pirimidínicas. Entonces, esta es la base o la estructura general de un nucleósido, ¿cierto? Azúcar con, azúcar con base nitrogenada. Ahora pasamos a ver los ácidos nucleicos. Y ya con este paso a paso voy haciendo un resumen. Entonces, tenemos la estructura base de la vida y esta es la que me permite a mí explicar la herencia, todo lo que tiene que ver con las características físicas y químicas en cuanto a la herencia se trata. ¿Por qué nos parecemos a nuestros abuelos? ¿Por qué nos parecemos a nuestros papás? ¿Y por qué nuestros hijos, si en algún momento se tienen, se van a parecer a nosotros o a nuestros abuelos? Esto se explica el ARN. Entonces, haciendo un resumen, ¿cuál es la estructura? La estructura, empezamos a hablar acerca de del azúcar, de las bases nitrogenadas. Para el caso del azúcar tenemos dos tipos de azúcar, ribosa, desoxirribosa. La desoxirribosa va a estar siendo parte de la estructura del ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Para el caso de la ribosa, tenemos que esta va a estar siendo parte del ácido ribonucleico. Para las bases nitrogenadas, tenemos que son 5 bases nitrogenadas y se diferencian entre purinas y pirimidinas. Las purinas tienen dos anillos condensados. Acá tenemos un ejemplo de una purina. A diferencia de las pirimidinas, tenemos que las pirimidinas tienen un único anillo, ¿de acuerdo? En su estructura. Ahora, la base nitrogenada exclusiva para el ARN, perdón, va a ser el uracilo. Esa va a ser la base nitrogenada exclusiva para el ARN. Entonces, después de ver esto, vimos los nucleósidos. Los nucleósidos son estructuras como las vimos anteriormente, en donde encontramos una base nitrogenada y donde encontramos un azúcar. Ahora vamos a ver los nucleótidos. ¿Qué hace referencia a los nucleótidos? Los nucleótidos van a estar constituidos o formados por un nucleósido unido a un grupo fosfato. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, esto se está haciendo un poquito más complicado y se está uniendo cada vez más estructuras a lo que estamos mencionando. Entonces, es un nucleósido, es decir, tiene esta estructura y este va a estar unido a ¿qué? A uno o más grupos fosfatos mediante un enlace éster. Recordemos cuál es un enlace éster. Un enlace éster está dado por la siguiente forma, RCOOR. Entonces, este es el enlace que sigue el grupo fosfato y el sitio de esterificación es un grupo H unido a un carbono 5' del azúcar. Nuevamente, acá tenemos la posición del carbono 1', que es el que se une a la base nitrogenada, y si contamos, vemos que llegamos al carbono 5 del azúcar. 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 5 va a estar uniéndose al grupo fosfato. ¿A cuántos? A uno, a dos, a tres o más grupos fosfatos. ¿De acuerdo? Entonces, estos pueden denominarse de otra forma, pero entonces básicamente los nucleótidos son nucleósidos, ¿cierto? Esta estructura general son nucleósidos unidos ¿a quién? A un grupo fosfato. ¿Y ese grupo fosfato de dónde viene? Ese grupo fosfato viene del ácido fosfórico, H3PO4. Perdón, ese más no va. ¿De acuerdo? Entonces, ese grupo fosfato es el que va a estar unido a este nucleósido. Y tienen algunas abreviaturas, por ejemplo, la abreviatura que se muestra a continuación, que es la de DGMP. La DGMP hace referencia, por ejemplo, si nos guiamos por la tablita, hace referencia a la desoxiguanosina 5-monofosfato. ¿Qué hace referencia a ese nombre? Es sencillo de analizar ese nombre. Desoxi hace referencia al azúcar, que el azúcar es la desoxirribosa. Guanosina hace referencia a quién?
a la base nitrogenada purínica que hace referencia a la guanina. Y el 5' hace referencia a que en el carbono número 5 o en el 5' está presente o que en su estructura está presente un grupo fosfato. ¿Por qué la palabra o el prefijo mono? El prefijo mono hace referencia a, a una unidad, ¿de acuerdo? Y si notamos, solo hay un grupo fosfato. ¿Cuál es el grupo fosfato, chicos? El grupo fosfato es PO4, ¿de acuerdo? PO4, ahí se los estoy escribiendo, PO4, con una carga de -3. Ese es el grupo fosfato. Entonces, ya para ir finalizando, encontramos acá la diferencia entre los nucleósidos y los nucleótidos. Acá vemos, por ejemplo, que acá evidenciamos que la unión entre el azúcar y la base nitrogenada da para la pérdida de un agua y nos queda entonces el nucleósido, que es la unión entre la base nitrogenada y el azúcar. Ahora, si tenemos el nucleósido, por ejemplo acá, el nucleósido, y a este le unimos un ácido fosfórico o le proveemos el grupo fosfato, notamos que también libera una molécula del agua y nos quedamos con la estructura básica de un nucleótido, ¿de acuerdo? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es la estructura de un nucleócido? ¿Qué es un nucleócido? Un nucleócido está constituido de un azúcar más una base nitrogenada. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido está constituido de una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Ahora, ¿cuáles son las características generales de los nucleótidos? Son monómeros constituyentes de los ácidos nucleicos, es decir, que esta unidad o esta base va a ser parte del ARN y del ADN. Es decir, que esta unidad es la constituyente del ADN y el ARN. Esto de acá, al hacer referencia a los nucleótidos, son los que van a estar unidos por cientos de miles y van a dar vida al ADN y el ARN. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo entendemos que son monómeros constituyentes? Que un monómero pegadito a otro monómero y este pegadito a otro monómero y este monómero pegadito a este otro monómero, hablando únicamente de los nucleótidos, es decir, nucleótido más nucleótido y así sucesivamente, me van a formar la estructura del ADN y del ARN. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en cuenta que aparecen en forma libre en distintas localizaciones subcelulares, formando las coenzimas, es decir, los podemos encontrar así en esta forma por alguna función en específico. Y aquí encontramos entonces la estructura de los ácidos nucleicos y ya con esto cierro la presentación. Entonces, la cadena de azúcares ligados por estos enlaces se conoce como el armazón de los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a estar formando estos enlaces? Los grupos fosfatos. Si ustedes notan, en la parte superior de la estructura, esta de acá, encontramos que el azúcar, ¿cierto? Hace referencia a la ribosa, ¿de acuerdo? Perdón, a la desoxirribosa, porque no tiene el átomo de oxígeno, ni acá, ni acá, ni acá. ¿Qué tiene esta estructura? La base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. La base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato, y así sucesivamente. A diferencia de la cadena de abajo, notamos que esta de acá hace referencia a la cadena del ADN, pues su azúcar hace referencia a la ribosa, pues tiene en su estructura el azúcar, tiene el átomo de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos estructuras van a hacer referencia a cómo se entrelazan y cómo van a hacer la unión entre las bases del azúcar y los grupos fosfatos. Y aquí tenemos la diferencia entre el ADN, la cadena del ADN y la cadena del ARN, más específicamente en esta estructura. Ahora, aquí ya empezamos a hablar acerca de las estructuras primarias, pero lo vamos a dejar hasta acá. ¿De acuerdo? En estas estructuras también lo profundizan en los soportes audiovisuales. Entonces, esa presentación que hice fue la presentación que hacía referencia a la introducción. Una diferencia enorme también, gigantesca, entre el ADN y el ARN es que
su estructura va a ser completamente diferente, pues el ADN va a estar encontrándose con una doble hélice, es decir, va a tener dos cadenas, dos filamentos, mientras que el ARN va a contener uno solito. Entonces, a continuación les voy a mostrar una imagen, igual también se las muestran en el video. Y para el caso de, bueno, acá me comentaron Sebastián que me dice, en las bases nitrogenadas, son 5 bases nitrogenadas, ¿de acuerdo? Son citosina, timina, uracilo, adenina y guanina. Exacto, perfecto. Igual ahí tienen la presentación para que la puedan observar. Esta imagen hace referencia, por ejemplo, a la cadena del ADN y el ARN. Entonces, con esto ya finalizo y si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, me la pueden hacer, chicos. Acá, veamos, por ejemplo, la diferencia entre el ADN y el ARN. Esta de acá. Si ustedes notan, cada color representa una base nitrogenada, ¿cierto? Y si ustedes observan, ven que en el ADN se presenta la timina, a diferencia del ARN se presenta el uracilo. Y si ustedes se dan cuenta, el ADN está conformado por dos filamentos o por dos hebras, ¿cierto? Por eso se le conoce esta estructura como la doble hélice, mientras que el ARN simplemente tiene una hebra, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos estructuras muy importantes, en serio, muy importantes para el estudio de la genética y todo lo que tiene que ver con la herencia. Si alguno se encuentra interesado en alguna carrera de la salud, por ejemplo, como la medicina, esto juega un papel muy importante en el estudio de la misma para comprender, por ejemplo, las enfermedades que se pueden heredar y demás. Y bueno, en fin, esto es muy bueno conocerlo para, para conocer un poquito más allá, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta o inquietud, o si ya podemos dar por terminada esta videollamada. Entonces, en estos momentos voy a dejar de grabar